Cordial saludo, mi nombre es Diego Serrano y el día de hoy vamos a hablar sobre el ensayo del objeto de la ética solidaria frente a la praxis individualista en la economía de la solidaridad por Albeiro Monsalve. Esa es la actividad número 8 correspondiente a la materia de ética profesional. Bueno, entonces iniciamos. El desarrollo de este video está definido por conceptos para tener una mejor comprensión. Entonces empezamos con cuál es el objeto de la ética solidaria. Bien, entonces la ética solidaria básicamente se fundamenta en investigar cuáles han de ser las características de la cooperación recíproca de los seres humanos para hacer el bien mayor al mayor número de personas. Como bien lo dice la palabra, se trata de cooperación y en este ensayo vamos a hablar principalmente sobre lo que es el cooperativismo. Ya mencionaba ahorita la palabra cooperativismo. Entonces vamos a hablar sobre los cooperativistas. Entonces, ¿qué son los cooperativistas? Bueno, estas personas pretenden alcanzar los ideales de la teoría y doctrina cooperativa, lo que abarca esta doctrina, mediante conductas individualistas que son reflejo de la sociedad capitalista, ¿sí? Que aunque suene contradictorio, pues el capitalismo básicamente es lo que lleva a la teoría del cooperativismo. Como ya lo mencionaba ahorita, pues el cooperativismo básicamente le debe su razón de ser al capitalismo. ¿Por qué? Nos preguntaremos. Debemos hacernos pues esa pregunta para poder entender. Entonces, es el conjunto de transformaciones económicas, sociales y culturales, políticas y tecnológicas como nunca antes en la historia de la humanidad surgieron en las primeras organizaciones formales de carácter cooperativo que de manera pragmática buscaban ofrecer alternativas de vida más justas para la clase trabajadora de la época. Entonces, leyendo este concepto, podemos tomar ese capitalismo que era tan fuerte. Entonces, debido a ese capitalismo, la clase obrera, la clase trabajadora, se unió sus fuerzas y entonces ahí empezaron las contradicciones entre el capitalismo y el cooperativismo. Tenemos acá un concepto que nos menciona este autor muy llamativo que se llama el imaginario solidario. El imaginario solidario hace referencia a hombres soñadores que describieron, pues como lo dice la palabra, imaginarios colectivos en los que el ser humano alcanzaba armonía social, ¿sí? En esos mundos imaginarios, nos menciona el autor, se presagiaba la necesidad de resolver algún día el desequilibrio entre el bienestar de unos pocos y la miseria de muchos. Todo esto debido al capitalismo. Otro concepto importante que nos menciona pues se llama así, idealistas de un mundo feliz. Está estrechamente relacionado con imaginario solidario, que lo acabamos de ver, y nos menciona que los anhelos por un mundo más justo y humano siempre han existido en la historia de la humanidad y siempre van a existir. ¿Por qué? Porque pues algunos individuos buscan individualmente pues el beneficio propio, y lo que se busca a través de esta doctrina es un bienestar común, un bienestar social. Ahora preguntémonos, ¿qué es la iluminación cooperativa? Pues la iluminación cooperativa es un ideal posible de hermandad, progreso colectivo, de acciones mancomunadas para prosperar. Respecto a esta iluminación cooperativa se plantearon muchas teorías, muchas fórmulas, pero todas pues aplicadas a contrarrestar, a disminuir el efecto devastador del capitalismo incipiente en contra de la clase trabajadora, de la clase obrera. En este concepto llamado el misterio del homo cooperativo, este autor menciona específicamente que el hombre es un misterio para el hombre. Sin embargo, el homo cooperativo es un ser en constante evolución.
Vamos a hablar sobre, continuando, el contrato libre capitalista. Entonces, leemos acá un fragmento de este ensayo que dice: el capitalismo como sistema socioeconómico ha sido una realidad histórica, transformadora de civilización humana, creando riqueza y miseria, progreso y atraso, cultura e ignorancia, ricos y pobres, ciudades modernas y pueblos de infamia, alta tecnología digital al lado de prácticas todavía feudales. Podemos ver la diferencia entre una y la otra, marcando las ventajas y desventajas de los oprimidos, del obrero, de la clase baja, contra los grandes capitalistas, contra los grandes feudales que se dedican a la acumulación de riquezas, a la acumulación de capital de beneficio propio individual. Acá observando este título, pues según nos menciona el autor, dice que hay una contradicción profunda en el hombre solidario, ya que no se puede liberar del todo de su individualismo, de sus actitudes egoístas, de su espíritu competitivo, y es en sociedad y solo en ella que tiene espacio para la solidaridad. De lo contrario, o sea, si volteamos la cara de esto, sería una persona capitalista, básicamente. Bien, acá tenemos un concepto que dice hacia una ética solidaria. En una unidad anterior leímos unos capítulos de Adela Cortina, y en esta parte de este ensayo lo vamos a retomar. Entonces vamos a leer acá, dice: en medio de este proceso dialéctico, entre capitalismo y cooperativismo, es posible hacer consideraciones sobre el objeto de la ética solidaria en contraposición a la moral individualista en la cual se basa la acumulación de capital. Por eso mencionamos a Adela Cortina, que en uno de sus ensayos sobre ética y capitalismo defiende la existencia de una positiva moral capitalista, aunque por otro lado le preocupa la educación de una moral ciudadana que busca hacer más tolerante la convivencia social. Preguntémonos ahora cuál es el objeto de la ética solidaria. Tenemos que el objeto de la ética solidaria se fundamenta en investigar cuáles han de ser las características de la cooperación recíproca para hacer el bien al mayor número de personas. Esto ya lo mencionábamos al inicio del video y es importante recalcarlo porque ese es el objeto de la ética, y básicamente en eso está centrado este ensayo y es en lo que se enfoca este autor. Cuando se habla de ética solidaria con práctica moral, esta se caracteriza por la colaboración mutua entre los individuos. A diferencia de si hablamos de ética solidaria con moral capitalista, esta digamos que hace referencia a que literalmente agachemos la cabeza y trabajemos sin cesar, incluso si en condiciones degradantes, pues. Hagamos acá una breve reflexión con respecto a este título que dice moral solidaria, liberadora y crítica. Para la ética, para la ética de liberación, el bien moral consiste en la práctica de la justicia, ¿sí? Que es reconocer a conciencia el derecho del oprimido, es cumplir la justicia y respetar al otro como un ser digno y dejarlo ser. Cuando nos habla el derecho con la ética solidaria, podemos decir que es posible construir una ley positiva, un derecho positivo basado en conductas solidarias dentro de la sociedad, teniendo en cuenta todos los factores que hemos mencionado anteriormente, buscando el bien común, buscando el beneficio social, no individual. Yo trato de conceptualizar para que sea más fácil la comprensión, incluso para mí mismo lo es. Bien, acá
Ya seguimos hablando y vamos ya casi terminando esta presentación y nos habla de la ética solidaria con la praxis capitalista. Entonces, si comparamos la moral solidaria con la moral capitalista, que lo vimos hace un momento, encontramos las diferencias que sustentan y nos hacen ver aún más la necesidad de construir una ética solidaria para superar estas contradicciones que hemos venido mencionando que genera la praxis individualista en la economía social. Acá se cuestiona que si es posible la ética solidaria en la economía de solidaridad. Entonces, la economía social y solidaria está centrada en el bienestar del ser humano, economía participativa e incluyente. En mi opinión, sí es posible esta ética solidaria en la economía solidaria en búsqueda de... está claro que se busca un bien propio, pero sin afectar a los demás. Y lo que se debe buscar es el pro de la sociedad, de la comunidad, no únicamente el bienestar propio, pasando por encima de las demás personas, por encima de leyes, por encima de muchos otros factores que degradan la vida de otras personas. Ya para finalizar este video, muchas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado, espero haber sido claro y que hayan comprendido como yo lo hice. Muchas gracias.